Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A principios de la década de los 80, un líder carismático apareció en Miami. ¿Por qué estás tan lejos? Atraía a los débiles, a los pobres y a los desvalidos a su lado. Hoy Les es- prometió una vida mejor, pero tuvieron que seguir sus órdenes para ganársela. Sus templos pronto se expandieron por todo el país cuando miles de personas se sintieron atraídas por su evangelio. Aquellos que cuestionaron su doctrina comenzaron a aparecer muertos. Las autoridades locales y el FBI tenían que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Miami, el descubrimiento de un cuerpo mutilado puso a los investigadores tras la pista de un culto mortal. Los agentes encontraron un muro de silencio entre los miembros. Los testigos, aterrados por las represalias, se negaron a hablar. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Se necesitaba una operación masiva que involucraba 120 agentes en 7 ciudades para derrotar a un fanático trastornado que se creía Dios. El Templo del Miedo. Viernes 13 de noviembre de 1981, Miami, Florida. En las afueras de la ciudad, un supervisor de construcción estaba revisando su lugar de trabajo. En un camino de tierra se encontró con algo envuelto en mantas. Era un cuerpo. Llamó a la policía. ¿Desde qué hora se encontraba aquí? ¿Qué fue lo que encontró? Los ¿Puede detectives de Miami-Dade respondieron. Todo lo que sepa. El supervisor dijo que no había visto el cuerpo por ahí cuando pasó esa mañana. Tenemos un problema aquí. El cuerpo debió haberse colocado ahí recientemente. No hay cabeza. ¿La hallaste? Aún no. Los detectives inspeccionaron los restos. Ese es el... Era un hombre negro. Lo habían decapitado. Muy bien para mí. Los detectives solo encontraron un juego de llaves en la víctima. No había billetera ni identificación. ¿Hay algo por allá? No, solo esto. A 1 metro de distancia, los detectives encontraron la cabeza de la víctima envuelta en mantas. ¿Qué tan lejos crees que está? Se tomaron las huellas dactilares con la esperanza de que pudieran ayudar a identificar al hombre. Las decapitaciones son raras. Usualmente se realizan para ocultar la identidad de la víctima del asesinato. Según el detective John King, ese no era el motivo. No hubo ningún intento de ocultar o impedir la identificación, porque realmente dejaron la cabeza en la escena. Por lo general, si se quiere tratar de evitar que se haga una identificación, tomaría otras partes del cuerpo, como las manos o la cabeza también. Parece que esta forma de matar era algo más ritualista que cualquier otra cosa. El rostro de la víctima estaba muy maltratado. Vamos. La identificación visual sería difícil. Y a menos que las huellas dactilares estuvieran registradas, los investigadores no tendrían forma de identificarlo a partir de sus huellas. Tal vez la autopsia pueda revelarles más. El médico forense determinó que la víctima había sido golpeada fuertemente antes de su decapitación. Sí, Su nariz estaba ensangrentada, sus dientes rotos y sus ojos estaban cerrados por la hinchazón. tenemos que... Sus muñecas mostraban marcas de ligaduras y las marcas de pisadas en su cuerpo indicaban que le habían dado patadas.
En la parte posterior del cuello, el médico forense encontró rastros de golpes repetidos de un objeto desafilado. Había sido un arma grande, quizás un machete. Comparar las huellas de la víctima no sería fácil. En 1981, la base de datos no estaba computarizada. Las características de la impresión se tuvieron que comparar manualmente con miles de expedientes de arrestos. Eventualmente, un investigador dio en el blanco. El nombre de la víctima era Aston Green, de 25 años. Es él. Muy bien. Había sido detenido un mes antes por un delito menor, por conducir en Fort Lauderdale. No encontraron antecedentes criminales violentos. Aston, 510. Los detectives visitaron la última dirección registrada, la casa de su madre. ¿Mi hijo? Sí, señora. ¿Podría ayudarnos con algo de información? Después de informar a la señora Green sobre la muerte de su hijo, los detectives le preguntaron por Aston. Investigación en curso. Dijo que su hijo se había convertido recientemente a la religión. Parecía haberlo tomado muy en serio. Dime, ¿qué estás haciendo? Lo había visto por última vez hacía 2 semanas. Le había preparado una comida vegetariana de acuerdo con sus nuevas creencias religiosas. Te echo de menos, así que dime, ¿qué ha pasado contigo? En realidad he estado Hablaron sobre su conversión. siempre... Él le explicó que era un israelita negro, un Yahweh. Pero no sé. Ella le dijo a los investigadores que su hijo estaba comprometido con sus creencias Yahweh. Esa era la primera vez que oíamos la palabra Yahweh. No tenía ni idea de qué trataba el Yahweh, porque nunca lo había oído, no sabía nada sobre ello. No lo sé, pero... La madre de Aston Green no sabía su nueva dirección, aunque sí tenía un número de teléfono. Sé que es un mal momento. Este es el lo número lamento. que me dio la última vez que lo... Dijo que tenía un compañero, pero que no sabía su nombre. Con el número de teléfono determinaron la nueva dirección de Green, a unos 19 kilómetros del centro de Miami. Debido a la naturaleza violenta del asesinato, pidieron refuerzos antes de acercarse a la casa. Nadie respondió. Policía del condado de Dade. ¡Abran! Quizás al compañero de Green también le habrían hecho daño. Aquí tienes. Prueba con las llaves. Los detectives decidieron entrar a la casa. La llave que encontraron en el bolsillo de Green abrió la cerradura. ¡Es la policía! Entramos en la casa con la esperanza de no encontrar otros cadáveres. Aún así, entramos para verificar. Encontramos una serie de artículos de carácter religioso, libros de texto, material de trabajo y mucha literatura. Resultó que era literatura hebrea israelita. Y no había señales de su compañero. También hallamos un machete que estaba escondido al lado de uno de los sofás de la residencia. Inmediatamente nos interesamos por el machete, porque podría ser un arma para decapitar a alguien. El machete parecía estar limpio. Los investigadores continuaron su búsqueda. Miren, una información interesante. En la puerta hallaron un número de teléfono. Lo rastrearon hasta una casa a 3 kilómetros de distancia. 012. Hola. Hola. Soy el detective Christopher. Él es el detective... En la casa, los detectives hablaron con un grupo de israelitas negros. Llamarles, pero... Entre ellos estaba el compañero de Aston Green, Carlton Carey. Bueno, fue así. Todos conocían a Green a través del templo de Yahweh. Ellos le dijeron a los investigadores que Green, como ellos, se había desilusionado con la rígida doctrina social del templo. Yo lo he visto en el templo, pero no he interactuado. Para ellos, seguir al líder del templo era un precio demasiado alto. Estamos tratando de tener más Los información. colores de sus turbantes representan su deseo de separarse del líder. Conversamos con ellos brevemente.
tenemos un poco de información de fondo sobre el templo y de qué se trata. Y le pedimos que le respondieran al oficial de homicidios para que pudiéramos tomarles declaración e interrogarlos en profundidad sobre lo que pasó y lo que sabían. Varios sugirieron que los asesinos eran probablemente miembros celosos del templo de Yahweh, que querían silenciar a los que cuestionaban la doctrina. La mayoría tenía miedo de decir más, especialmente a la policía. Ya los habían señalado como disidentes. Temían que ante cualquier desobediencia fueran castigados con la muerte. Bueno, todas las personas con las que hablamos percibieron un gran peligro debido a las amenazas que les habían hecho, tanto por teléfono como en persona, por medio de otros miembros que aún estaban en la organización. Estaban preocupados por su seguridad y la muerte de Ashton Green lo confirmó. Al día siguiente, los compañeros de Green fueron a la estación de policía para declarar. A pesar de la amenaza, Carlton Carey y su esposa querían ayudar. Entrevistaron a su esposa en una habitación por separado en la estación. Carey dijo que él y Green se habían unido al templo hasta que recientemente su líder, Julian Mitchell, comenzó a llamarse a sí mismo el verdadero Mesías. El carismático líder del templo, Julian Mitchell, creía que los negros eran descendientes de la tribu hebrea perdida de Judá. Como seguidores de Mitchell, los miembros abandonaron sus nombres, tomaron un nombre bíblico y adoptaron el apellido de Israel. ¿Sabe usted algo de...? Mitchell no permitía el disenso entre sus seguidores. La víctima fue... Con el tiempo, Mitchell cambió su nombre a Yahweh Ben Yahweh. Bueno, señor, desde mi punto de vista... Que significa Dios, Hijo de Dios. De hecho, en el interrogatorio que le hicimos, se refirió no como el Mesías, sino como un ladrón y estafador, que era su caracterización de Julian Mitchell en ese momento. Necesitamos que colaboren. Carey todavía tenía reservas sobre hablar con la policía. ¿Por qué no vienes en la mañana como a las 10? Los detectives le ofrecieron escoltarlo a casa. No, está bien. Yo me voy por mi cuenta. Muchas gracias. Se negó, optando por irse solo con su esposa. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Qué piensas? Cuando salieron de la oficina de homicidios esa noche, no querían que los escoltáramos, porque cualquier policía que estuviera con ellos sería una mayor atracción para cualquiera que los viera. Y estaban preocupados de que alguien los viese. No querían que los escoltáramos a casa. Carey y su esposa tomaron una ruta sinuosa a casa para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. Nunca sospecharon que alguien los estaba esperando adentro. Mientras la policía de Miami investigaba la decapitación de un miembro disidente de un grupo religioso, 2 informantes fueron emboscados en su casa. Carlton Carey fue asesinado a tiros. A su esposa Mildred Banks también le habían disparado. Luego le cortaron la garganta. Apenas se aferraba a la vida. Al igual que la víctima decapitada, los 2 eran miembros disidentes de los israelitas negros. En la escena, la policía encontró un machete ensangrentado. El detective John King creía que se había usado un arma similar en la decapitación anterior. El hecho de que un machete se usara en un atentado contra la vida de Mildred ciertamente da más veracidad a la creencia de que los israelitas negros estuvieron involucrados en ello. Los detectives se enteraron que muchos de los miembros del movimiento de los israelitas negros poseían machetes. La policía registró la casa. Nada de lo que se encontró en la escena indicaba quién era el responsable de la agresión. Quienquiera que fueran los asesinos, habían cortado la línea telefónica y no dejaron rastro físico de sí mismos. La única esperanza de los detectives era Mildred Banks. Si los médicos lograban salvarla, quizás podrían reconocer a sus atacantes.
Mildred resultó gravemente herida como consecuencia del ataque. Le dispararon en el pecho y la bala aún estaba alojada en su cuerpo y tenía una herida profunda en el lado izquierdo del cuello. Tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir a esas heridas. La policía esperó varios días para ver si sobrevivía a la cirugía. Sin su descripción de los hechos, los investigadores tenían pocas esperanzas de resolver el caso. Mildred Banks se recuperó. Cuando estaba consciente, los investigadores la visitaron en la sala de recuperación. A pesar de estar gravemente herida, pudo responder a las preguntas de la policía. Dijo que ella y su esposo habían pasado varias veces por su casa para asegurarse de que nadie los había seguido. No vieron a nadie, así que entraron. ¡Aún está viva! ¡Mátala! Estaba segura de que sus atacantes eran Yahweh, enviados porque habían hablado con la policía ese día. Nunca vio sus rostros. Nos preocupaba que en realidad pudieran atentar contra ella, por lo que enviamos a 2 agentes de policía para que la vigilaran durante su estancia en el hospital. Estuvieron allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante aproximadamente un mes. El mensaje de este ataque más reciente dejó claro la situación para los miembros disidentes del templo de Yahweh. Los que se manifestaran o cooperaran con la policía sufrirán represalias. Después del homicidio de Carlton Cady, no pudimos localizar a ninguno de los antiguos miembros que se habían separado del templo. Habían huido en diferentes direcciones, estaban asustados, así que se fueron. El detective King necesitaba saber más sobre la organización de Yahweh. Él y su compañero visitaron el templo de Miami. Tratamos de entrevistar a la gente y no llegamos a ningún lado. Cada vez que hablábamos con alguien, decían, alabado sea Yahweh, o ya saben, vaya a la oficina de información pública en el templo. A través de un portavoz, Hulon Mitchell, el líder de Yahweh, afirmó no saber nada sobre los asesinatos y no se ofreció a ayudar. Sospechando que sabían más, los investigadores comenzaron a vigilar la empresa de Yahweh. La vigilancia era una especie de inspección constante, de tipo rodante, en la que uno pasaba por allí y anotaba algunos números de placa. Pero en realidad, sentarse a observar el lugar era imposible, porque en todo momento había guardias de pie fuera del templo. Los detectives se enteraron de que la organización de Yahweh era extensa. En Florida y en otros 13 estados, los Yahweh poseían bienes raíces, autobuses y vehículos que según el líder ascendían a casi $50 millones. Algunos dijeron que la membresía superó los 12,000 solo en Florida. Vamos a estar muy atentos. La mayoría de estas personas son profesionales, muy trabajadoras, que realmente no creían mucho de lo que Hulon Mitchell les estaba enseñando. Ciertamente no eran racistas al nivel de él, y no creían mucho lo que les estaba diciendo, de que era él el Mesías. Sin embargo, creían mucho de lo que era en sí la religión en torno al judaísmo y a la religión musulmana. Como la organización de Yahweh ya abarcaba varios estados, el FBI comenzó a investigar. El agente especial de supervisión, Herbert Cousin, fue asignado como agente del caso. Él creía que la organización mostraba elementos de terrorismo doméstico. Las investigaciones sobre el terrorismo doméstico se llevan a cabo contra un grupo de personas que participan en actividades criminales para promover su objetivo social o político. Investigadores locales y federales profundizaron en la organización. ¿Por qué te encuentras
Hewlett Mitchell invitó a la gente sin hogar, a los indigentes y al expresidiario a unirse a sus israelitas negros. El Señor los recibirá. Las personas sin trabajo ni familia encontraron un lugar donde sentirse como en casa. Recibían comida, refugio y empleo. Esta amabilidad no reflejaba la verdadera misión de Mitchell. Desde la tierra. Enseñó que los negros, como el verdadero pueblo judío, tenían un papel crucial. Les dijo a sus seguidores que su deber era traer el cielo a la tierra, destruyendo a los opresores blancos. Para sus seguidores más ávidos, Yahweh ben Yahweh era el Mesías, y todo lo que tenían le pertenecía, incluyendo su trabajo. En su palabra hasta el fin del mundo. Para recaudar ingresos, los Yahweh fabricaban y empacaban sus propios productos para el cuidado del cabello, tónicos, bebidas, camisetas, vino y demás. La mercancía se enviaba a su red de templos por todo el país. Bien. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yahweh quería que sus miembros alcanzaran ciertas metas de ingresos para su templo vendiendo esas mercancías. A su vez, el templo los alimentaba, les daba cobijo e incluso educaba a sus hijos. A pesar de las acusaciones de violencia y de su mensaje de odio apenas oculto, el templo de Mitchell continuó prosperando y extendiéndose. De acuerdo con el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Richard Scruggs, el público en general no tenía claras las verdaderas intenciones de Mitchell. Los Yahweh a principios de los años 80 habían estado acumulando poder y propiedad y tenían una especie de doble reputación. La gente los veía como un grupo algo aterrador y sabían que predicaban el odio y la violencia. Pero al mismo tiempo, por fuera parecerían ser personas tranquilas, bien educadas, amables, y compraban propiedades en vecindarios abandonados y las limpiaban. Hola, ¿cómo están? No es posible. No todos les daban la bienvenida al vecindario. Pueden estar aquí, ¿no? En mayo de 1986, la gente de Delray, Florida, los echó. Por favor. Alrededor de las 2 de la madrugada, esa misma noche, el vecindario fue quemado con bombas. El incendio destruyó toda la manzana e hirió a un adulto y a 3 niños, entre ellos un bebé de 9 meses de edad. La policía sospechó que los miembros de Yahweh eran los responsables. Un oficial recordó un incidente que ocurrió en la zona alrededor de 1 hora antes del atentado. Mientras recorría el vecindario, vio a algunos hombres vestidos de negro de pie cerca de una camioneta. La zona apestaba a gasolina. Los hombres parecían sospechosos, pero no estaban haciendo nada ilegal. Dijeron que tenían problemas con el motor. El oficial apuntó el número de matrícula y se fue. La policía determinó que la camioneta estaba registrada a nombre de un anciano del templo de Yahweh. Como pueden ver, Hewlett Mitchell negó estar involucrado en el ataque con las bombas incendiarias. Uno de sus seguidores fue más cooperador. Pudimos revelar más a través del informante que fue al cuartel del FBI para proporcionarnos información sobre el grupo. El informante confirmó las sospechas del investigador de que los secuaces de Mitchell eran los responsables de las bombas incendiarias, pero no tenía pruebas directas. Luego les dio a los agentes información sobre otro crimen. Confesó que había participado en el asesinato de Ashton Green, el hombre que hallaron decapitado en un camino de tierra. Dijo que el hombre muerto había sido considerado una amenaza desde que cuestionó abiertamente la autoridad de Mitchell. Green fue secuestrado del templo y golpeado brutalmente. Está bien. Regresa a la camioneta. El informante lo llevó hasta allí y el otro miembro cumplió la orden de Mitchell de decapitarlo. Está listo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí, vámonos! La información era crucial pero limitada.
Los investigadores aún no tenían pruebas materiales que relacionaran a Hewlett Mitchell con el asesinato de Green. Las autoridades tendrían que generar cuidadosamente la confianza entre los ex miembros. El detective John King volvió a interrogar a Mildred Banks, la mujer que había sido emboscada en su casa. En el seguimiento de información con Woodside, me comuniqué con Mildred Banks. Ella me puso en contacto con una persona que había sido miembro de la organización y que podría ayudarme. Posteriormente, contacté a esa persona que me llevó a varios lugares donde residían antiguos miembros. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda de un testigo con el valor de presentarse, la policía de Miami recibía noticias más inquietantes. Una víctima de asesinato fue hallada en su auto con ambas orejas cortadas. La policía se preguntaba si ese asesinato ritual podría estar relacionado con los ataques con machete. En septiembre de 1986, mientras el FBI y la policía de Miami investigaban al líder de los Yahweh, Hewlett Mitchell, la policía respondió a otro asesinato extraño. Raymond Kelly, de 61 años, fue encontrado muerto apuñalado en su vehículo. Le habían cortado ambas orejas. La oreja está allí. Una se recuperó en la escena. La policía creía que el asesino se había llevado la otra. El equipo del teniente Rex Remley, de homicidios de Metro-Dade, se ocupó del caso. En el área del condado de Dade habíamos tenido una serie de casos en los que las víctimas habían sido asesinadas y había una oreja desaparecida. En varios de esos casos parece que puede ser el mismo autor el que haya cometido el crimen. Para los investigadores parecía que Kelly había estado bebiendo justo antes de su muerte. Los detectives recogieron varios juegos de huellas del vehículo. Pero lo que los investigadores no encontraron en el auto era de gran importancia. Según la esposa de la víctima, Kelly siempre tenía un revólver .38 en la guantera. Ahora ya no estaba. El serial del arma se ingresó en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Si el arma aparecía en cualquier parte del país, se le notificaría a la policía de Miami-Dade. Eso es todo. Semanas después, la policía de Opa-Locka, un suburbio de Miami, respondió a las llamadas de emergencia de los residentes de un complejo de apartamentos. Era un complejo de apartamentos que había sido sitiado, a falta de un término mejor, por los Yahweh. Los inquilinos que vivían allí lo llamaban los apartamentos de Dirt Road, un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos que algunos residentes consideraban una monstruosidad. Muchos se alegraron cuando el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell, compró la propiedad. Los residentes de Dirt Road no. Desafortunadamente para los residentes, la idea de tomar el edificio era solo sacarlos a ellos y a veces, de acuerdo con los residentes, era a la fuerza, ya que los Yahweh realmente entraban a sus apartamentos y les quitaban muebles y pertenencias. A pesar de que la gente se oponía, no había manera de detenerlos. La iniciativa de desalojo de los Yahweh atrajo a las noticias de la televisión. Un residente, Anthony Brown, fue particularmente elocuente. Me quedaré aquí hasta que me den el aviso de desalojo. No me importa lo que digan. Sí, no van a entrar, así de simple. Maldijo al líder Yahweh, Hewlett Mitchell. Párate alrededor. Los investigadores sabían que Mitchell no toleraba la crítica pública. Los Yahweh. Los testigos dijeron a la policía que las tensiones en los apartamentos continuaron después al caer la noche. Esa noche estalló la violencia y mataron a 2 hombres. La policía respondió al doble asesinato.
Persiguieron a uno de los sospechosos en el tiroteo. ¡Manos! ¡Déjame ver tus manos! ¡Levanta! La unidad canina localizó al hombre. ¿Qué tenía? El sospechoso no llevaba nada en los bolsillos, excepto 2 balas. Tiene las balas en su bolsillo izquierdo. Cerca de allí, la policía recuperó un revólver calibre .38. No era el arma homicida. La policía cotejó su serial en los registros criminales, pero no encontraron ninguna coincidencia. Es el ojo ni por un momento. El sospechoso fue detenido y lo trasladaron a la estación de policía de Opa-locka. El teniente de Metro-Dade, Rex Remley, lo interrogó allí. Solo intentaba obtener su información básica. Me había dicho que era de Naharia, Israel, y cuando le pregunté su edad me dijo que tenía más de 400 años. Así que ese era el tipo de persona con el que yo tenía que tratar. El nombre que dio era un nombre de Yahweh, y la policía encontró prendas Yahweh en el auto que había usado para huir. Cargos anteriores aquí. La policía sospechaba que lo habían enviado para silenciar a los que hablaran en contra de Yahweh. Una huella dactilar reveló que el nombre real era Robert Rozier. Estuvo en prisión por hurto en casas y robo de automóviles. El teniente Remley también se enteró de que fue jugador de fútbol en la Liga Nacional de Fútbol. Después de dejar su carrera futbolística, empezó a tener problemas. Tenía un historial que iba desde delitos en Maryland, delitos en el área de San Francisco, hasta delitos en el condado de Dade, así que tenía un extenso pasado. El arresto de Rozier evidenció que por primera vez un miembro activo del grupo de Hewlett Mitchell fue capturado en la escena del crimen. Aunque solo se podía acusar a Rozier de merodear y holgazanear, las autoridades sospechaban que era culpable de muchas más cosas. La policía de Miami buscó más información de los residentes que vivían cerca del complejo. La mayoría de los residentes estaban reacios, pero varios se presentaron. Pudimos determinar que el señor Rozier, de hecho, había estado involucrado en la persecución del señor Brown en el campo. Estaba presente cuando se produjeron los disparos, cuando asesinaron al señor Brown, y también había intentado huir de la escena. Fue acusado del asesinato del señor Brown esta mañana. El teniente Remley todavía se preguntaba sobre el arma encontrada en el momento del arresto de Rozier. Era un revólver .38 del mismo tipo que faltaba en el auto de la víctima de asesinato, Raymond Kelly. Aunque en la revisión en la base de datos no hubo coincidencia con las armas, el teniente Remley sacó el archivo de Raymond Kelly para estar seguro. Tenía que haber más de una historia con esta arma, y al fin encontré los documentos que había proporcionado la familia que mostraban el serial de esta arma. Cuando lo comprobé, me sorprendió ver que era exactamente la misma que se incautó en Opa-locka esa noche. Desafortunadamente, cuando el arma se cotejó con la base de datos, de algún modo uno de los dígitos había sido cambiado, y por lo tanto, cuando investigamos el arma encontrada en la escena del crimen en Opa-locka, no aparecía como el arma robada de Raymond Kelly. Robert Rozier estaba ahora vinculado con el asesinato de Raymond Kelly. Las huellas del vehículo de Kelly coinciden con las de Rozier. Sus huellas dactilares también se encontraron en otro asesinato de oreja cortada. Los investigadores tenían pruebas suficientes para acusarlo de 2 asesinatos con orejas cortadas y del doble asesinato en los apartamentos de Dirt Road. Rozier se enfrentaba a 4 cargos de asesinato de primer grado y probablemente pena de muerte. Mientras los investigadores de Miami trataban de acercarse al líder de Yahweh, Hewlett Mitchell, arrestaron a un hombre sospechoso de ser uno de los ejecutores de Mitchell. Robert Rozier estaba sentado tras las rejas enfrentando 4 cargos de asesinato. Los investigadores esperaban que Rozier delatara al líder.
Los Yahweh y su organización se convirtieron en el blanco del escrutinio público. Hewlett Mitchell, su líder, se negó a reunirse con la prensa. Se quedó escondido detrás de sus seguidores, que repartían panfletos explicando que Rozier había sido incriminado. La mala publicidad podría destruir todo lo que Mitchell había construido. Señor Yahweh. Hola, me alegra verle. Contrató a un abogado costoso y experto en relaciones públicas. Fue el primer paso de Mitchell para crear una nueva imagen para su organización. Lo más pronto posible. ¿Qué rayos quiere? Estoy aquí para ayudarle. Mitchell ofreció ayuda legal a Rozier. Rozier rápidamente se dio cuenta de que el abogado estaba allí para proteger los intereses de Hewlett Mitchell, no los de Rozier. Habla conmigo. Pero Rozier aún se negaba a delatar al líder de los Yahweh. El teniente Rex Tremblay recuerda que la atención de los medios de comunicación incitó a otros informantes a hablar. Los medios de comunicación difundieron diferentes historias sobre personas que habían estado dentro de la organización y que querían hablar sobre lo que había ocurrido, y también llevó a otras personas a la policía, que tal vez por primera vez se dio cuenta de que había una razón importante en ese momento. Estaban asesinando a la gente y que era hora de dar el paso al frente y contar lo que se sabía. ¿Podemos entrar? Bien. Los investigadores recibieron una llamada de Oklahoma. Uno de los familiares de Hewlett Mitchell quería hablar. Ella les dijo que fue testigo de cómo los Yahweh mataron a golpes a un experto en artes marciales de Nueva Orleans en 1983. Dijo que Mitchell había ordenado la golpiza. El nombre del joven era Leonard Dupree. Dupree fue asesinado porque Hewlett Mitchell creía que el hombre había sido irrespetuoso. Me dicen que él cambió su nombre. Los detectives localizaron a la madre de Dupree en Nueva Orleans. Hola, Ella confirmó que Leonard era un experto en artes marciales, que había dejado su hogar en 1983 para unirse a los Yahweh. Pero sin un cuerpo u otra evidencia, los investigadores no podrían arrestar a Mitchell. Mientras los investigadores se enteraban de los oscuros secretos de Mitchell, él estaba abriendo su templo al público. El refrigerador de agua Muy está al bien. final. Para mejorar su imagen, Mitchell animó a sus seguidores más ávidos para trabajar en la comunidad en general. Pero un ávido miembro estaba empezando a cambiar de opinión sobre el líder que había seguido tan de cerca. Durante semanas, Robert Rozier estuvo sentado tras las rejas, observando a Hewlett Mitchell distanciarse más y más del sospechoso de asesinato. Luego, en junio de 1987, Mitchell excomulgó formalmente a Rozier en la televisión en vivo. Con el simbólico golpe de un marcador, Mitchell se había separado de Rozier permanentemente. A Rozier solo le quedaba protegerse a sí mismo. Decidió cooperar con el FBI. Era lo que esperaban los agentes de la brigada. Justo después de su traslado a la prisión federal, Rozier confesó a los investigadores que sabía de al menos 20 asesinatos en todo el país y que los había ordenado el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell. Para los agentes estaba claro que Mitchell se escondía detrás de la religión organizada como un frente para el crimen organizado. ¿Por qué? Rozier también explicó por qué él y otro hombre asesinaron a Anthony Brown y Rudy Broussard en los apartamentos de Opa-locka. Así que... Para el agente especial Herbert Cousin, confirmó lo que sospechaba. Brown y Broussard fueron ejecutados. Eso es más o menos lo que sucedió. Se resistieron a ser desalojados de sus casas y hablaron varias veces en la televisión contra los Yahweh. Y nos dijeron que esa era la razón por la que fueron asesinados. Rozier también confesó el asesinato de Raymond Kelly y de otro hombre cuyas orejas también fueron cortadas.
Rozier les dijo a los agentes que el líder de Yahweh le ordenó que asesinara a tantos demonios blancos como fuera posible y que regresara con una oreja como prueba. Con Rozier, el FBI tenía un testigo que podía vincular a Hulon Mitchell con los violentos asesinatos. Pero como él mismo era un asesino, Rozier no era un testigo ideal para acusación. El fiscal Richard Scruggs necesitaba encontrar a otros testigos dispuestos a corroborar las historias de Rozier. Empezamos a viajar por todo el país, rastreando a estos sujetos, tratando de convencerlos de que testificaran y cooperaran. Una de las preguntas que nos hicieron al inicio era: ¿estaré en peligro si testifico? ¿Va a pasar algo? ¿Soy un probable objetivo de asesinato? Esa ha sido la única vez en mis 22 años de experiencia que le he dicho a la gente, porque sentí debía decírselo, que sí, que había la posibilidad de que sufrieran represalias. Hulon Mitchell luchó contra la investigación al seguir puliendo su imagen pública. Me gustaría que todos le dieran una cálida... Continuó convirtiendo edificios abandonados en propiedades brillantes. Vamos a recibirlo. Mientras Yahweh Ben Yahweh rebajaba su mensaje antiblancos y hacía grandes contribuciones a causas populares. Creo que esto hará de la zona un lugar mejor. Viendo a Yahweh hacerse más y más fuerte, viéndolo ser más y más aceptado por la comunidad, yo y casi todos los investigadores sentí que había que detenerlo. Hulon Mitchell se convirtió en la figura pública más grande y disfrutaba de toda la legitimidad que el dinero podía comprar. Hay mucha gente. Parecía imparable. Espera de nuestra ayuda y debemos acudir. Después de casi una década de investigación, el FBI aún carecía de pruebas suficientes para arrestar al autoproclamado Mesías, Hulon Mitchell. Ayudarte. La intimidación y el asesinato habían silenciado a la mayoría de los que se atrevieran a hablar en su contra. El asistente del fiscal Richard Scruggs tuvo dificultades para persuadir a los miembros de superar el miedo. Recé con la gente, le rogué a la gente, engatusé a la gente. Les pedí que hicieran lo correcto, que hicieran lo ético. Les insistí de no seguir una religión falsa. Y prácticamente usé todos los medios que tenía a mi disposición para convencer a la gente de que cooperaran. Los que se atrevieron a enfrentar a Hulon Mitchell, el hombre que se hacía llamar Hijo de Dios, fueron puestos bajo protección de testigos. Proclamamos el domingo 2 de octubre de 1990 como el día de Yahweh Ben Yahweh. Mientras Mitchell continuaba frustrando la investigación en privado, públicamente su legitimidad creció como Yahweh Ben Yahweh. Hacía sesiones fotográficas con el alcalde. El alcalde proclamó el día de Yahweh, Ben Yahweh. Y había pancartas en las calles diciendo, proclamando el día de Yahweh, Ben Yahweh. En octubre de 1990, a pesar de sus éxitos públicos, el FBI presentó órdenes de detención para él y una docena de sus seguidores. Las mantuvieron en secreto para dejar al FBI prepararse un mes para arrestarlo. Los agentes apodaron el plan la Operación Jericó. El agente especial Herbert Cousin sabía que sería peligroso llevar a Yahweh Ben Yahweh a Miami, ya que estaba en la cima de su popularidad. La cuestión principal para la aplicación de la ley era la seguridad. La seguridad de las personas, de los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en el arresto, y también la seguridad de personas inocentes. Y la seguridad de los miembros de Yahweh, incluyendo Ben Yahweh. Ahora hablar que cubrir todas... Desafortunadamente, Mitchell y otras personas nombradas en la acusación estaban programadas para embarcarse en una gira por varias ciudades. La primera parada de Yahweh Ben Yahweh era Nueva Orleans. Este es el pasillo y aquí el está equipo principal de arresto lo detendría en el hotel. Una vez detenido, los equipos de otras 6 ciudades capturarían a sus secuaces en el sur.
Había varios equipos de arresto en diferentes ciudades. Muchas ciudades. Atlanta, Carolina del Norte, Nueva Orleans, Miami. Me enviaron a Nueva Orleans para ayudar a la división de Nueva Orleans con el arresto de Yahweh Ben Yahweh. El 6 de noviembre de 1990, Hulon Mitchell llegó al Hotel Monteleone en Nueva Orleans. El FBI ya se encontraba allí. La reunión fue buena. Para rastrear los movimientos de Mitchell, había agentes encubiertos desplegados en cada piso. Por todo el sur, los equipos tomaron sus posiciones fuera de los templos de Yahweh y esperaron órdenes de Miami. Todo está preparado. Proseguimos según... El éxito dependía de un flujo ininterrumpido de comunicación. Lo acabamos de ver. Vamos a seguirlo. Esperamos. Los agentes de Miami coordinaron toda la operación. Todos están listos para partir. A las 3 de la madrugada, todos estaban en posición. Le dieron luz verde a Nueva Orleans. Sí. Los agentes del hotel llamaron a la habitación de Mitchell. La primera instrucción era que ordenara a su guardaespaldas para que se entregara a los agentes que estaban esperándolo al final del pasillo. Aquí viene el guardaespaldas. La segunda instrucción era que saliera con las manos en alto y que caminara lentamente por el pasillo. Vamos, 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 vamos. Los agentes no sabían si Mitchell o sus guardaespaldas llevaban armas. Manos, camina hacia mí. Levanta las manos. Finalmente salió su principal sospechoso. Manos a la cabeza. Ponte de rodillas. Lo tenemos. Ahora. Enviaron un mensaje a Miami. Está arrestado. Mitchell fue capturado. Asesinato. Vamos, tenemos que irnos. Los otros equipos se incorporaron y arrestaron a los miembros criminales del templo de Mitchell. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Ustedes de allá! ¡Abran la puerta lateral! ¡Párense en la parte trasera de la camioneta! ¡En la parte de atrás! En cuestión de minutos, docenas de agentes se movilizaron para capturar una docena de sospechosos en cientos de kilómetros. Una fila, pónganse uno al lado del otro. Nadie resultó herido. Cumplimos nuestro objetivo. Arrestamos a todas las personas que pudimos identificar en la operación. Y por eso creo que fue un gran éxito. Hulon Mitchell fue acusado de extorsión, conspiración y asesinato con ayuda del crimen organizado. Tiene derecho a permanecer en silencio. El fiscal Scruggs creía que aún era peligroso. Descubrimos que en realidad había un equipo de 5 personas que nos acechaban, que trataban de averiguar dónde estábamos para poder asesinarnos bajo las órdenes de Ben Yahweh. En el juicio, su intimidación incluso influyó en el jurado. Sabíamos que había problemas graves, que la gente estaba asustada, que varios miembros del jurado se retiraron antes de las deliberaciones porque tenían miedo de ir a deliberar. Quizás fue el miedo lo que causó que los fiscales consideraran una victoria parcial. En mayo de 1992, Hulon Mitchell y 6 de sus seguidores más violentos fueron declarados culpables de conspiración. Pero Mitchell solo recibió 18 años en una prisión federal de máxima seguridad. Había sido un caso difícil para los investigadores. Encontró una filosofía exitosa a la que la gente acudía en masa. Empezaba a unírsele y a prometerle lealtad. Y creo que cuanto más poder obtenía, más influencia lograba en sus seguidores, pero al final perdía el control de sí mismo. Él creía realmente que podía hacer cualquier cosa, incluso controlar la vida y la muerte. Hulon Mitchell está encerrado y sus acciones asesinas se detuvieron por aquellos que descubrieron la verdad detrás de su falso evangelio.
Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una misteriosa mujer atrae a un hombre de negocios a través de las fronteras estatales con la promesa de un acuerdo lucrativo. Cuando desaparece, las autoridades piden ayuda al FBI. Las sospechas apuntan a un rival en los negocios, pero el sospechoso pone trabas a los investigadores. Los agentes usan tecnología de punta para encontrar amigos y amantes que pudieran estar dispuestos a revelar la verdad. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un hombre de negocios fue a Florida a hacer un último trato antes de jubilarse, pero nunca regresó a casa con sus millones. Las autoridades investigaron a los más cercanos a la víctima y a quienes se beneficiarían de su desaparición, pero esta vez no se aplicaron las reglas convencionales. Son Jim Castro, ex director del FBI en Nueva York. En un caso que abarcó toda la costa este, los agentes tendrían que desenredar una red de sexo, dinero y venganza que condujo al asesinato. El asesino de millonarios. Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey. El sábado 24 de febrero de 1996, el vuelo 45 de Kiwi Airlines despegó hacia West Palm Beach, Florida. Frank Black, de 58 años, estaba a bordo. Black era dueño y operaba una exitosa empresa de transporte y autobuses escolares en Andover, Nueva Jersey. Había ganado millones y se dirigía a Florida para conocer un nuevo contacto de la industria. Black le dijo a su familia y compañeros de trabajo que llegaría a casa el lunes para otra reunión. También les dijo que su contacto en Florida, una mujer llamada Mia Giordano, iba a recogerlo en el aeropuerto. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Señor Así es. Black, Ella lo llevaría a conocer a otras personas involucradas en el negocio. creo que valga la pena. ¿Nos Sí. vamos? Seguro. Black esperaba retirarse después de cerrar este trato. Bien. Como Black no regresó el lunes, su familia se puso en contacto con la Policía Estatal de Nueva Jersey. El sargento Lee Liddy fue uno de los detectives estatales asignados al caso de personas desaparecidas. Era el tipo de persona que siempre llamaba a casa. Siempre quería saber qué pasaba con su negocio. Era muy práctico. Sin Frank, el negocio no funcionaba. Y por eso se preocuparon cuando no supieron de él. Simplemente desapareció. Frank no era el tipo de hombre que se alejaría de su negocio. Los investigadores de Nueva Jersey entrevistaron a la hija de Black, Liana, y a su novia y gerente de oficina, Sally Roberts. Liana dijo que su padre había faltado a una reunión importante con ella para discutir la venta del negocio. Y tampoco contestó las llamadas telefónicas. Sally Roberts recordó que la mujer de Florida, Mia Giordano, había llamado a la oficina varias veces recientemente, pero nunca dejó su número. La mujer de Florida dijo que representaba a una empresa llamada Valdez Exporting. Giordano dio una descripción de sí misma para que Black pudiera reconocerla en el aeropuerto. Dijo que medía 1,75 m y que era rubia. Un detective visitó al agente de viajes que reservó el viaje de Black. ¿Eres agente de viajes? Sí, señor. Correcto. Bien. El agente confirmó que Black compró un boleto de ida a Florida. No se molestó en alquilar un auto, ya que su contacto lo buscaría. Los registros de la aerolínea corroboran que Black había abordado el vuelo, No, ningún hotel. pero no se había registrado en ningún hotel a su llegada a West Palm Beach. Dijo que una mujer lo recogería en el aeropuerto.
Los registros de Black revelaron que sus tarjetas de crédito habían sido utilizadas después de su llegada a Florida. Para seguir el rastro de la tarjeta de crédito, los detectives de Nueva Jersey se pusieron en contacto con la oficina de Fort Pierce del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Al agente especial del FDLE, Michael Driscoll, se le asignó el caso. La tarjeta de crédito de Frank Black fue usada en Embassy Suites en Riviera Beach entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana. Estamos hablando del 24 al 25 de febrero. Luego, a las 4 de la mañana, otra tarjeta de crédito de Frank Black fue utilizada para comprar gasolina en una gasolinera al norte de Miami. Para los investigadores, esto era muy extraño, ya que no había alquilado un auto. Me llamo Driscoll, de la policía de Florida. El agente estatal entrevistó al empleado que había trabajado el 25 de febrero. Cuando se le mostró una foto de Black, el empleado no lo reconoció. Básicamente, los clientes... Todas las estaciones de gasolina tienen ranuras para tarjetas de crédito. Nadie tuvo contacto con Black o con quien quiera que estuviera usando su tarjeta de crédito. ¿Has oído ese nombre antes? El empleado no recordaba haber visto a nadie que encajara en la descripción de Mia Giordano. Driscoll se puso en contacto con la división de la Corporación del Secretario de Estado de Florida para obtener la dirección de Valdex Exporting, la empresa de Mia Giordano. Muy bien. De acuerdo. Nos vemos luego. No encontró ninguna compañía registrada. Y también intentó localizar a Mia Giordano. Hicimos una búsqueda muy extensa para identificar a cualquier Mia Giordano en Florida, pero no la encontramos. Creo que no había ninguna Mia Giordano en Florida, ni remotamente cerca. Buscamos en Florida, también en Nueva Jersey, y obtuvimos resultados negativos. El 1 de marzo, un detective de la Policía Estatal de Nueva Jersey viajó a Florida, donde terminó el rastro de Frank Black. Nadie había sabido nada de Black en 5 días. Los detectives creían que el millonario había sido víctima de un juego sucio. Su sospechoso más probable, una mujer que se hacía llamar Mia Giordano, era irrastreable. Los investigadores se centraron en las llamadas telefónicas que Black recibió los días previos a su viaje a Florida. Obtuvimos los resultados telefónicos de Frank Black, que identificaban las llamadas telefónicas desde una residencia en el pueblo de Júpiter. Era alquilada. Era una casa alquilada por una chica identificada como Lisa Costello. No era rubia, pero medía 1,75 m. Mia Giordano se había descrito a sí misma como exactamente de esa altura. Las llamadas de Lisa Costello coincidían con las horas en que Mia Giordano supuestamente llamó a Black para organizar la reunión en Florida. Mia Giordano era un nombre inventado. Nunca existió. Se suponía que ella haría el trato con Frank Black. Mia Giordano era en realidad Lisa Costello. Los investigadores llevaron la foto de Costello al hotel donde se había utilizado la tarjeta de crédito de Black el 25 de febrero, que estaba ubicado en Riviera Beach. El agente estatal pidió hablar con la empleada que había estado de servicio esa mañana. ¿Le importa si reviso el lugar? Mientras esperaba, revisó el teléfono que había sido usado con la tarjeta de crédito de Black. Al igual que la estación de gasolina, el teléfono no requiere la firma de un cliente, solo una tarjeta de crédito. Cualquiera pudo haber hecho las llamadas. Karen Voorhees había trabajado en la recepción ese día, pero no reconoció la foto de Frank Black. En realidad, solo había un... Ella recordó haber esperado a otro cliente esa mañana. Alrededor de las 2 de la mañana, una mujer de cabello oscuro pidió una habitación. De hecho, sí, solo déjeme buscar. El hotel estaba ocupado, así que usó un teléfono público varias veces para consultar en otros hoteles. Fue la misma hora que usaron la tarjeta de crédito de Frank Black en el teléfono.
Voorhees describió a la mujer como de unos 30 años con cabello castaño y de poco más de 1,50 m de altura. Driscoll le mostró a Voorhees las fotografías de 6 mujeres. Es ella, la de esta. Sin dudarlo, la empleada señaló a Lisa Costello. Lisa Costello era ahora la principal sospechosa. Teníamos evidencia en su contra. Comprobamos las agencias de alquiler de autos en el aeropuerto de West Palm Beach y descubrimos que Lisa Costello había alquilado un auto poco antes de la hora de llegada del vuelo de Frank Black. Los investigadores encontraron el auto en la agencia de alquiler del aeropuerto. Una citación les permitió confiscarlo para una búsqueda de pruebas por parte del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Pero no encontraron rastro alguno de Frank Black en el auto. No había pruebas físicas que vincularan a Lisa Costello con el hombre de negocios desaparecido. Los investigadores de Florida comenzaron la vigilancia encubierta de Lisa Costello. Siguieron a la sospechosa durante días para establecer su rutina y determinar sus contactos. Pronto se enteraron de que Costello estaba saliendo con un hombre llamado Alan Mackerly. Los investigadores empezaron a seguir a Mackerly. Al igual que Frank Black, también era dueño de una compañía de autobuses de Nueva Jersey, pero vivía en Florida. Los 2 hombres habían conocido la mayor parte de sus vidas. Con el paso de los años, Alan Mackerly y Frank Black fueron creando una rivalidad. Ambas compañías están a 16 kilómetros de distancia. Así que, aunque cada uno tenía sus propios contratos y su propio negocio, siempre estaban compitiendo por obtener los mismos contratos y negocios. Los registros telefónicos indicaban llamadas recientes a Black desde la casa de Mackerly en Florida. Esto parecía extraño, ya que los 2 hombres eran rivales. Los detectives fueron a hablar con el gerente de la compañía de autobuses de Black. Sally Roberts dijo que Black y Mackerly solían ser amigos, pero su rivalidad comercial los convirtió en enemigos. ¿Alguna llamada? Detalló la última vez que los había visto juntos. ¿Sabe qué? Esto se ve bien, ¿no? Así es. Sí, comamos un poco. Fue en un banquete de la industria en enero de 1996. Ella y Frank estaban hablando con amigos cuando vio a Mackerly acercarse. Frank. Enojado porque Black había robado uno de sus principales contratos, Mackerly lo amenazó. ¿Sabes lo que hiciste y no te saldrás con... Si lo atrapaba, lo lastimaría. Eso podría significar dejarle fuera del negocio. También podría significar que iba a matarlo algún día. Black se tomó la amenaza en serio. Después de eso, Black no iría a ninguna reunión a la que Mackerly asistiera, a menos que alguien lo acompañara. Los investigadores contactaron a Mackerly para preguntarle si había visto o hablado con Frank Black recientemente. Mackerly negó rotundamente haberle llamado en los días previos al viaje de Black a Florida. A su orden. Él lo negó, pero nosotros sabíamos que se habían hecho llamadas telefónicas desde su casa al negocio de Frank Black. Obviamente eso indicó que algo estaba muy mal. Aún espero el resultado del laboratorio. Los investigadores creían que Mackerly y Costello probablemente habían matado a Frank Black, pero necesitaban pruebas más sólidas. Acudieron al fiscal del estado, Robert Belanger. Una de las primeras tácticas de investigación que la FDLE quiso utilizar fue escuchar absolutamente todas sus llamadas telefónicas. Pero tienes que tener una razón para escuchar las conversaciones de alguien. Obtuvimos una orden que nos permitió escuchar las conversaciones telefónicas de Alan Mackerly.
Desafortunadamente, los investigadores escucharon muy pocas conversaciones telefónicas entre Mackerly y Costello. Esto se debió a que Costello estaba viviendo con Mackerly. Si hablaban de la desaparición de Black, no sería por teléfono. Para grabar cualquier conversación incriminatoria, los investigadores tendrían que intervenir la casa de Mackerly. El fiscal del estado, Lawrence Mirman, esperaba que tuvieran una causa probable para proceder. Poder entrar a la casa de alguien y plantar un dispositivo es extremadamente restrictivo y es realmente necesaria una causa de peso. Las situaciones que lo justifican son muy limitadas y este caso verdaderamente lo ameritaba. Un juez firmó la orden y los investigadores pusieron micrófonos en la casa de Mackerly. Bueno, es él. Se instalaron afuera para observarlo y escuchar. ¿Sí? Con suerte, la pareja hablaría de lo que le pasó a Frank Black. Hola, Alan. Alan Mackerly y Lisa Costello fueron extremadamente cautelosos. Los investigadores creían que la pareja sabía que estaban siendo escuchados. Y cada vez que oíamos empezar a hablar de eso, subían el volumen de la radio en la cocina. Probablemente tenemos varias horas de grabación con nada más que música. Una vez más, los investigadores llegaron con las manos vacías. El fiscal principal del estado, Dave Morgan, me había dicho que después de que no consiguiéramos nada en las llamadas telefónicas, parece que Alan Mackerly se salió con la suya. Alan, ¿qué haces? Con el cuerpo de Black aún desaparecido, Mackerly y Costello podrían eludir a las autoridades siempre y cuando mantuvieran su silencio. En junio de 1996, los agentes del estado de Florida creían que Alan Mackerly y su novia, Lisa Costello, habían asesinado al millonario de 58 años, Frank Black. Pero los investigadores tenían pocas pruebas contra la pareja y el cuerpo de Black seguía desaparecido. Revisaron las morgues de los condados de Palm Beach, Broward y Dade, donde se supo por última vez que Black había viajado. ¿Es él? No. ¿No? No había cuerpos no identificados que coincidieran con la descripción de Frank Black. Si Mackerly y Costello mataron a Black, habrían cubierto bien sus huellas. Lo hiciste de nuevo, me ganaste. El agente especial del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Michael Driscoll, expresó su frustración a su amigo, el agente especial del FBI, Jay Miller. Solíamos jugar racquetball juntos y me preguntaba cómo iba el caso. Y yo le comentaba muy poco del caso, no mucho. Y él decía, bueno, si alguna vez necesitas ayuda, estaría encantado de ayudar. En junio de 1996, el agente Jay Miller pidió que se le asignara el caso a la agencia residente de Fort Pierce del FBI. Aunque éramos grandes amigos, al principio no sabía muchos detalles sobre la desaparición de Frank Black. Pero como pude sentir su frustración, pude obtener más información sobre el caso. Y pudimos llegar a la conclusión de que necesitábamos volver a examinar este asunto desde el principio. Aunque los investigadores creían que Mackerly había matado a Black por un contrato en disputa, las llamadas telefónicas y los micrófonos en su casa no lo vinculaban con el crimen. La mejor pista de los investigadores seguía siendo la supuesta reunión de Black con Costello. Tal vez si la citaban y la confrontaban con las pruebas, ella delataría a Mackerly. Era una apuesta que podía poner en peligro todo el caso. De cualquier modo, al darle a Lisa Costello una citación, obligarla a venir y dar información le daría inmunidad. Hipotéticamente, si ella viniera y admitiera que mató a Frank Black, sería inmune a esa declaración. No se podría usar esa declaración en su contra.
El 13 de junio de 1996, Lisa Costello compareció ante un gran jurado de Florida. No responderé a eso. ¿Cuál es su relación? Cuando fue interrogada por los fiscales del estado, no cooperó y se mostró hostil. Señor. El juez le advirtió que si no respondía, sería encarcelada por desacato. Algo así, No él ponga a la responderé a señorita eso. Costello bajo custodia. Costello ignoró sus advertencias. Los investigadores creían que su negativa a cooperar confirmaba que estaba involucrada en la desaparición de Black. Pero se necesitaría más que una corazonada para resolver el caso. La jugada de la citación de Costello salió mal. Ahora que el aliado más cercano a Macaulay estaba sentado tras las rejas, los investigadores no tenían testigos potenciales para descubrir el presunto asesinato. A falta de más pistas o pruebas físicas, el caso contra Macaulay podría no llegar a juicio. El agente especial Michael Driscoll y su equipo estaban decididos a evitar que esto ocurriera. Escuchamos información, digamos que de una fuente confidencial, que había un testigo que quería hablar pero que estaba preocupado por su participación como testigo y por cómo Alan Macaulay reaccionaría. Sentía que Macaulay era una persona muy violenta y que tal vez habría represalias si este testigo desconocido y no identificado hablaba. Ese testigo era Bill Anderson. Expiloto de la Marina, Anderson era uno de los mejores amigos de Alan Macaulay. Los agentes lo entrevistaron en su casa en Florida, cerca de la casa de Macaulay. Anderson también había tenido una compañía de autobuses en Nueva Jersey y había sido piloto comercial después de una década de servicio militar. Ahora estábamos dos investigadores, Driscoll y yo, y un fiscal. Belanger, todos infantes de la Marina, y la persona que creíamos podría ser la clave para resolver este caso, Bill Anderson, era también de la Marina. Creo que hubo algo de camaradería desde el inicio. Los investigadores sintieron que el lazo les ayudaría a motivar a Anderson a ser testigo. Le dijo a los agentes que su amistad con Macaulay había sido forzada recientemente, pero era reacio a detallar la relación de Macaulay con Frank Black. Los agentes sintieron que Anderson sabía algo que podría resolver el caso. Hubo una pequeña vacilación de su parte. Lo tomamos con calma y le dimos un poco de espacio. Le dimos la oportunidad de hacer lo que necesitara hacer, consultar con un abogado o lo que fuera. Sabíamos que estábamos hablando con el hombre que tenía las respuestas y no las daba. Los agentes se reunieron con Anderson en muchas ocasiones y poco a poco ganaron su confianza. Sabían que era leal a su amigo Alan Macaulay, pero pensaban que su sentido del honor le haría cambiar de opinión. A pesar de las dudas persistentes de Anderson, a principios de agosto, los agentes creían que estaba listo para hablar. Sospechaban que una citación le ayudaría a justificar su acusación contra su amigo. En mi experiencia, la gente buena, honesta y trabajadora que piloteaba aviones de combate en el cuerpo de marines tendría dificultades para prestar juramento ante el mundo entero y ante Dios y mentir sobre ello. Los investigadores tuvieron que correr el riesgo. Al igual que Costello, si Anderson tuvo alguna participación en el crimen, sus declaraciones no podrían ser utilizadas para procesarlo por asesinato. 5 meses después de la desaparición del millonario Frank Black, los investigadores tenían pocas pruebas que apoyaran su teoría de que Black fue asesinado por su rival de negocios Alan Macaulay. Buscando una nueva pista, los investigadores citaron al amigo de Macaulay, Bill Anderson. Anderson se había resistido a hablar, pero después de un mes el sentido del honor del ex marín prevaleció. Comenzó diciéndole a los investigadores que Alan Macaulay había comprado un avión a principios de ese año. El señor Macaulay. Macaulay le pidió a Anderson que se convirtiera en su piloto privado, ya que Anderson tenía experiencia volando aviones de combate y aviones comerciales. Lo llevó con el señor Black. A cambio, Anderson podía usar el avión de Macaulay cuando quisiera.
En marzo de 1996, mientras se alojaba en un hotel en Leesburg, Florida, para supervisar las reparaciones del avión, Anderson fue contactado por Mackerly. Hola, ¿cómo estás? Nada mal. Su amigo le dijo que necesitaba volar el avión sobre el océano. Anderson le explicó que el avión estaría en tierra por varios días más. Bueno, podríamos alquilar un avión y... Sugirió que alquilaran otro avión. Mackerly insistió en usar su propio avión. No quería que nadie más supiera lo del vuelo. Anderson preguntó por qué. Mackerly le dijo a Bill que le había disparado a Frank Black y que había envuelto el cuerpo en plástico, que ellos habían ido al mar y lo habían lanzado ahí y que la bolsa no se hundió. Y le dijo a Bill que como no se hundía, tomó un cuchillo y le hizo varios agujeros. Y luego el cuerpo se hundió. Mackerly le dijo a Anderson que le preocupaba que el cuerpo estuviera flotando. Quería volar sobre la zona para asegurarse de que no fuera así. Anderson se negó. Bueno, Anderson estaba impactado. Creo que estaba realmente conmocionado. Anderson estaba en el negocio de los autobuses, al igual que Mackerly y Black. Y Anderson y Black no eran amigos. A Anderson tampoco le agradaba Black en lo más mínimo. Pero aún así, por una rivalidad de negocios, no se asesina a alguien. Según Anderson, Mackerly asesinó a Black en el vestíbulo de su casa. El expiloto de la Marina confirmó lo que los investigadores sospecharon desde un principio. Era un gran avance en el caso. Esto era lo que todos estábamos esperando. Y recuerdo que le dije de inmediato, Bill, vamos a tener que hacer una grabación encubierta de ti repitiendo esta conversación con Alan Mackerly. Eso fue lo que al final le dije. Sin un cuerpo o un arma homicida, necesitarían la confesión de Mackerly grabada. Vas a estar protegido. El testimonio de Anderson fue bueno, pero en la corte sería su palabra contra la de Mackerly. Anderson le dijo al fiscal Robert Belanger que no quería usar un micrófono. Tenía miedo de Mackerly porque había admitido haber matado a alguien. Y Mackerly le había hablado de un conocido en New Jersey que había sido condenado por un delito porque alguien cercano tenía un micrófono. Y le dijo a Bill Anderson, si alguien usa un micrófono conmigo, lo mataría. De peligro, no hay duda de eso. Los investigadores le prometieron a Anderson protección policial. Aceptó usar el micrófono. El plan era atraer a Mackerly a casa de Anderson. Estarás bien. Sí, es indetectable. Está bien escondido. No tienes nada de qué preocuparte. Los técnicos del FBI le pusieron a Anderson un micrófono y escondieron una cámara de video en la cocina. Cuando todo estaba en su lugar, Anderson llamó a Mackerly. Te espero aquí. Le dijo que le habían entregado una citación y que quería hablar sobre lo que debía hacer. Mackerly dijo que iría enseguida. En caso de que algo saliera mal, el agente Driscoll permanecería escondido en la casa para proteger a Anderson. Cuando el equipo vio que Mackerly se acercaba, llamaron por radio a Driscoll para que se escondiera. Sí, lo admitirá. Mientras esperaban, los investigadores vieron a unos reparadores de teléfonos. Mackerly estaba paranoico de que le pusieran micrófonos. Si veía a los trabajadores, podría pensar que eran agentes encubiertos. Sabíamos que si él venía a esa casa y veía esos camiones de la compañía telefónica, todo habría terminado en esta investigación. Mackerly llegaría en cualquier momento. Los investigadores ordenaron rápidamente a los hombres que se fueran. Luego ocultaron el lugar de la excavación.
Los investigadores regresaron al auto justo antes de que Mackerly llegara. Los investigadores trataron de alertar a los que estaban en la casa, pero no recibieron respuesta. Los llamaron de nuevo, sin respuesta. No tenían forma de saber si Driscoll había recibido su llamada. No la recibió. Es Mackerly. El agente tuvo segundos para esconderse. Alan, pasa. Anderson llevó a Mackerly a la cocina y se sentó a la mesa como estaba previsto. Le mostró la citación a Mackerly. Mackerly dudaba en hablar. Hablaba en voz baja, señalaba las cosas y decía, no, susurraba, no, nadie lo sabe. Susurraba para que no oyeran nada de lo que decía. No porque sospechaba de Bill Anderson, sino porque sospechaba que la policía estaba en todas partes. Y así era. El detective Liddy y los demás escuchaban a Mackerly y a Anderson desde el auto. Discutieron sobre lo que Bill Anderson testificaría y si Bill Anderson debía o no mentir por Alan Mackerly. Bill Anderson incluso le pidió a Alan Mackerly que si se negaba a testificar y lo metían en la cárcel, él se presentaría y luego diría la verdad, y Alan Mackerly le aseguró que lo haría. Mackerly no quería seguir hablando en la casa. Él llevó a Anderson fuera. ¿No has dicho a nadie más lo que me has dicho a mí? No le he dicho a nadie. Se suponía que todo esto iba a ocurrir en la mesa de la cocina de Bill Anderson y no en otro lugar. Así que cuando oímos que Alan Mackerly dijo, vamos a dar un paseo, nos preocupaba que estuviera llevando a Bill Anderson a algún lugar para asesinarlo. ¿Le has contado a alguien más lo que me dijiste? No, a nadie. La propiedad era grande y de espacios abiertos. Podían caminar a cualquier parte. Pero sin saberlo, Mackerly acercó a Anderson al equipo de vigilancia. Mi auto estaba estacionado a unos 30 metros de distancia de Mackerly y Anderson. Y podíamos oír claramente en el transmisor sus pasos mientras caminaban y se acercaban a mi vehículo. Y teníamos muy poco espacio para ocultarnos. Los cuatro nos quedamos congelados en el auto y nos preguntamos, ¿todo esto terminará porque nos va a ver? El caso y el testigo que cooperó estaban en peligro. Lo siento mucho, me disculpo. Si los investigadores eran descubiertos, podrían no ser capaces de proteger a Anderson de la ira de Mackerly. Los investigadores en Florida vieron cómo el testigo cooperante Bill Anderson se reunió con el sospechoso de asesinato Alan Mackerly. Anderson llevaba un micrófono para que Mackerly hablara del asesinato de Frank Black. El detective Lee Liddy de Nueva Jersey temía lo que Mackerly podría hacer si veía a los investigadores. Ambos salieron de la casa, lo cual fue muy tenso para todos los investigadores involucrados, porque en ese punto no teníamos control sobre lo que sucedería, a dónde irían o qué dirían. Y debido a que estaban caminando y a que la pierna de Bill Anderson frotaba con la ropa, era muy difícil retomar la conversación, así que en ese momento no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Antes de que Mackerly pudiera ver al equipo de vigilancia, Anderson lo alejó. Anderson está absolutamente solo. Los investigadores tenían ya declaraciones incriminatorias grabadas, pero no una confesión directa. Necesitaban más. La supuesta cómplice de Mackerly, Lisa Costello, permaneció en la cárcel. Ella había sido acusada de desacato a la corte 3 meses antes por negarse a cumplir con su citación. Los agentes buscaban información de sus amigos para aumentar la presión sobre la testigo hostil.
Entrevistaron a la antigua compañera de cuarto de Costello. Dijo que Costello solía traficar cocaína y Rufenol, que es inodoro e insípido. Dependiendo de la dosis, el Rufenol puede relajar a una persona o dejarla inconsciente. El agente especial de la FDLE, Michael Driscoll, creía que Costello había sedado a Frank Black con la droga. De hecho, sospechamos desde el primer día que en algún momento Lisa y Frank Black pudieron haber ido a cenar o a tomar algo y ella lo drogó. Quizá porque Frank Black no querría entrar a la casa de Alan Mackerly. Esperando que esta información pudiera presionarla a hablar, un fiscal se reunió con Lisa Costello en la cárcel. No voy a contestar nada. Le dijo que si no cooperaba no tendría inmunidad. Ya tomé mi decisión. Podía ser acusada de asesinato. A pesar de las advertencias del fiscal Robert Belanger, Costello no declaró nada. Lisa Costello pudo haber salido de esa celda cualquier día, simplemente al cumplir con la citación y diciéndonos lo que sabía sobre el caso. Pero era una testigo lo suficientemente dura como para quedarse en la cárcel por desacato civil. A pesar del silencio de Costello, los investigadores siguieron adelante. El fiscal del estado, Lawrence Mirman, sintió que estaban listos para el arresto. Tuvimos una confesión de un testigo presencial que era amigo cercano del acusado. Teníamos un motivo y pruebas circunstanciales. Era un caso muy fuerte. El 29 de agosto, los agentes comenzaron la vigilancia aérea de Alan Mackerly. Un equipo se reunió alrededor del perímetro de la casa del sospechoso. Se aseguraron de que estuviera solo. Esa noche, el equipo de arresto se posicionó junto a su puerta. Esperarían a que saliera para capturarlo en ese instante. ¡Alto! ¡Alto! ¡Estamos justo ahí! ¡Alto! Cuando salió con su perro, el equipo lo abordó. Coloca tus manos en la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos! El aturdido sospechoso no opuso resistencia. 7 meses después de la desaparición de Frank Black, Alan Mackerly fue arrestado por secuestro y asesinato. Sin pruebas físicas, los fiscales se prepararon para un juicio difícil. Cuando el arresto de Mackerly llegó a las noticias, recibieron una llamada de un hombre con información sobre el caso. El hombre accedió a hacer una declaración. Robert Sanadeyan era el yerno de Alan Mackerly. Dijo que había recibido una llamada de Mackerly el 25 de febrero, el día después de que Black llegara a Florida. Mackerly le pidió que fuera a ayudarlo a limpiar su casa. Cuando Sanadeyan llegó el lunes 26 de febrero, vio que Mackerly y Costello ya habían comenzado una renovación importante en el vestíbulo. Habían quitado la alfombra y removieron parte de las paredes. De acuerdo. Supongo que lo siguiente que tenemos que hacer es llevar esta alfombra. Sanadeyan le dijo al fiscal Robert Belanger que Mackerly le explicó por qué. Alan Mackerly le dijo a Rob Sanadeyan, Frank Black estuvo en mi casa el sábado pasado. Incluso Sanadeyan conocía la relación entre Alan Mackerly y Frank Black y expresó su sorpresa. ¿Por qué Frank Black estaría en tu casa? Y Alan claramente no quería hablar de eso. Solo dijo, dado el juicio de O.J. Simpson y la evidencia de ADN, tenemos que asegurarnos de que no se encuentre nada de Frank allí. Sanadeyan juró que nunca vio sangre. El agente especial Miller preguntó si Sanadeyan había interrogado a Mackerly sobre lo que había pasado. Su respuesta fue algo así como que no tenía que preguntarle nada a su suegro, que sabía que algo realmente malo había ocurrido en la casa y que de hecho estaban limpiando un desastre. Usaron una aspiradora industrial para limpiar toda el área.
Luego Mackerly le pidió a Sanadeyan que le ayudara a transportar los escombros al vertedero local. Sanadeyan le dijo a los investigadores que él y Mackerly botaron todo, la alfombra e incluso la aspiradora en el basurero del condado de Martin. Su declaración corroboró la historia de Bill Anderson. Anderson nos dijo que Mackerly le había dicho que había matado a Frank Black en la entrada de su casa. Y ahora Sanadeyan nos dice que inmediatamente después de la desaparición de Frank Black, lo llamaron para hacer un trabajo de remodelación o un cambio de imagen del área del vestíbulo, justo donde Anderson dice que Mackerly dijo que le disparó a Frank Black. A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero. Basándose en los registros, los investigadores pudieron determinar dónde era probable que los artículos fueran desechados 6 meses antes, el 26 de febrero. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Mackerly. Durante 3 días calurosos, los investigadores registraron un área específica del vertedero. La gestión del vertedero fue capaz de determinar para la fecha exacta dónde estaba, y fue en un lugar que era realmente factible y posible que lo encontráramos. Así que hicimos eso. Conseguimos el equipo gracias a la oficina del alguacil, la escena del crimen, y así sucesivamente, y lo desenterramos y encontramos alfombras que creíamos que eran de la residencia de Mackerly. Los investigadores encontraron partes de paneles de yeso y una aspiradora que coincidían con la descripción que Sanadeyan había dado. Llevaron los artículos al laboratorio forense del Departamento de Ejecución de la Ley de Florida para su análisis. A pesar de sus fuertes sospechas, los analistas del laboratorio no pudieron hacer coincidir de manera concluyente ninguno de los artículos con los de la casa de Mackerly. Los técnicos también revisaron el vestíbulo de Mackerly y recuperaron rastros de lo que parecía ser sangre. Desafortunadamente, los marcadores de ADN encontrados en las muestras no coincidieron con el ADN de Frank Black. Era otro callejón sin salida. Los investigadores todavía no tenían evidencia física. Los agentes siguieron adelante. Continuaron con la construcción de un caso fuerte y circunstancial para el fiscal del estado, corroborando aún más la historia de Sanadeyan sobre la limpieza. El FBI fue a Walmart y a Kmart y obtuvo recibos donde Alan Mackerly compró cloro, desinfectantes, suministros de limpieza, bolsas de basura e implementos que necesitaba para limpiar la escena del crimen. Justo antes del juicio, los investigadores recibieron noticias inquietantes. Los reclusos de la cárcel del condado de Martin afirmaron que Mackerly había contratado a alguien para matar a Bill Anderson. Mackerly sabía que si podía impedir que Anderson testificara, los fiscales tendrían que abandonar su caso. A principios de 1997, el sospechoso de asesinato Alan Mackerly fue detenido sin fianza por el asesinato de Frank Black. Mientras estaba tras las rejas, los investigadores se enteraron de que había ordenado el asesinato del testigo Bill Anderson. A partir de ese momento, la seguridad de Bill Anderson aumentó enormemente y comenzamos a hacer arreglos para que Bill y su esposa entraran al programa federal de protección de testigos. El presunto asesino a sueldo de Mackerly no sería un testigo confiable en la corte, por lo que se retiraron contra Mackerly los cargos por intento de asesinato a sueldo. El juicio de Alan Mackerly comenzó el 20 de enero de 1998. Incluso sin el cuerpo de la víctima, el fiscal del estado de Florida, Robert Belanger, tenía confianza en el caso. Hay jurisprudencia que se remonta a la vieja Inglaterra, donde los asesinos han sido procesados con éxito sin un cuerpo. Y los tribunales han dicho que no debemos recompensar a la gente porque se deshacen del cuerpo con éxito. Todavía se puede probar la muerte a través de pruebas circunstanciales, como cualquier otro hecho en un caso, por los hábitos y las rutinas de una persona, por el hecho de que no empacó para un viaje largo, por declaraciones de amenaza. Todas esas cosas
combinadas demostraron de manera concluyente que Frank Black estaba muerto. Sin embargo, esto es una fuente de frustración. El señor McCarley me dijo que... El principal testigo de la fiscalía, Bill Anderson, recordó lo que sabía sobre el caso del asesinato de Frank Black. Los fiscales llenaron los espacios en blanco y detallaron los eventos del 24 de febrero de 1996, el último día en que se vio a Black con vida. La novia de Mackerly, Lisa Costello, recogió a Frank Black en el aeropuerto de West Palm Beach esa noche. Ella lo llevó a la casa de Mackerly con el pretexto de encontrarse con otros socios de negocios. Siéntete como en tu casa. Black no sabía que acababa de entrar en la casa de su rival. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio de los autobuses? Mientras Costello y Black discutían sobre el negocio, los fiscales creen que Costello puso una cápsula de Rufenol en su bebida. Te alegrarás de haber venido. Y si quieres, yo me alegraré también. Black no se habría dado cuenta. El poderoso sedante es inodoro, incoloro e insípido. Estoy cansado. Los dos hablaron mientras Costello esperaba que la droga hiciera efecto. Como estaba previsto, Mackerly se hizo cargo en ese momento. Toma su billetera. Funcionó. Hizo que Costello le quitara la billetera a Black. ¿Por qué no vas a cambiarte? Luego usaron sus tarjetas de crédito para crear un rastro falso para la policía. Black estaba indefenso debido al sedante. ¡Levántate! Finalmente, en control de su rival, el odio de Mackerly se desbordó. ¡Anda, camina, camina! En el vestíbulo puso un arma en la cabeza de Black. Mackerly tenía que deshacerse de las pruebas. Envolvió el cuerpo y el arma homicida en plástico. Usó una de sus lanchas a motor y tiró el cuerpo a unos 25 kilómetros de la costa. Llevó el cuerpo a unos 30 kilómetros. Anderson testificó que Mackerly dijo que tuvo que apuñalar el plástico y el cuerpo de Black varias veces para que se hundiera. Luego regresó a casa para terminar de limpiar. Arrancó todo lo que había sido manchado con sangre o tejido humano. Usó cloro para limpiar toda el área. El testimonio de Anderson fue reforzado por poderosas pruebas circunstanciales. Llamadas telefónicas que vinculaban a Mackerly y a Black, la historia de Robert Sanadeyan sobre la limpieza y grabaciones encubiertas de la casa de Anderson. El acusado de pie, por favor. ¿Cómo encuentra al acusado? Fue suficiente para convencer al jurado. El 4 de febrero de 1998 encontraron a Alan Mackerly culpable de secuestro y asesinato. Después del juicio de Mackerly, los fiscales siguieron con Lisa Costello. Cuando miré, vi el cadáver. Enfrentada a los cargos de asesinato, finalmente dio una declaración completa sobre los eventos que llevaron a la muerte de Frank Black. En última instancia, se declaró culpable de asesinato en tercer grado y encarcelamiento ilegal, que son delitos menos graves. Fue sentenciada a 10 años en la prisión estatal de Florida. Una corte de apelaciones anuló la condena de Mackerly por secuestro, alegando que Frank Black viajó a Florida por su propia voluntad. Pero la condena por asesinato se mantuvo. Alan Mackerly fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el cuerpo de Frank Black aún no ha sido recuperado, su asesino, Alan Mackerly, nunca saldrá libre.